Hola a todos, ¿cómo están? Espero que bien. Ya vamos por nuestra segunda clase de metodología 2 y en esta oportunidad vamos a comenzar a desarrollar distintas estrategias técnico-metodológicas para transitar la etapa de trabajo de campo. Hasta ahora lo que intenté fue hacer hincapié en una suerte de divorcio entre los abordajes cuantitativo y cualitativo. Para en esta oportunidad comenzar a hablar de las técnicas propiamente dichas, ¿sí? Las técnicas de recolección de datos que ya en algún momento probablemente ingresemos en una suerte de debate sobre esta designación de técnica de recolección de datos, denominación que en realidad es errónea, ¿sí? Y parte del supuesto de la existencia del dato como una entidad independiente del investigador, quien es el que sale al terreno a recolectarlos. Bueno, ya en breve, seguramente cuando hablemos en nuestro encuentro sobre análisis de datos, veremos que esto es una ilusión, ¿no? Los datos no existen más allá de el investigador, que es el que en realidad los construye. Pero bueno, convengamos en que en todos los manuales de metodología de la investigación se habla de técnicas de recolección de datos, cuando en realidad, insisto, debería hablarse de técnicas de construcción del dato. Nosotros, y cuando hablo de nosotros me refiero a los profesores que integramos las cátedras de metodología 1 y metodología 2, abrazamos la idea de que el dato es una construcción teórica y metodológicamente condicionada en alguna medida, ¿sí? Influido de un modo más o menos definido, ¿sí? Pero bueno, vamos a seguir con la tradición metodológica, vamos a hablar de técnicas de recolección de datos, para recordar primero que las técnicas son aquellas herramientas de las que se vale el investigador a lo largo del proceso de investigación, ¿sí? En nuestro caso vamos a trabajar con distintas técnicas debido a el tipo de investigación que pretendemos llevar adelante, o en el caso particular de ustedes, el proyecto que pretenden materializar a modo de trabajo práctico, ¿sí? Entonces, la etapa de recolección de datos y de construcción de los instrumentos va a estar presente. La diferencia va a radicar justamente en el tipo de técnicas, el tipo de herramientas de las cuales nos vamos a valer, y de la cantidad, esto ya también lo habíamos mencionado, la cantidad de técnicas. Habíamos dicho que en estos abordajes exploratorios, flexibles y cualitativos, era frecuente la recurrencia a distintas estrategias para la recolección de datos, ¿sí? Es lícito trabajar con más de una herramienta en modo secuencial o en modo simultáneo para la recolección de datos. Pero antes de comenzar con nuestra primera técnica, yo quisiera que hagamos un pequeño repaso en relación a la caracterización de las técnicas de recolección, ¿sí? Primero vamos a recordar que
Las técnicas de recolección claramente pueden ser cuantitativas o cualitativas según el tipo de información que pretenden recoger y el tipo de manipulación, manejo y análisis que se pretende dar a posteriori de esa información, sobre esa información, ¿sí? Es por eso que recordemos a las técnicas cuantitativas, como eran las encuestas, los cuestionarios y las escalas, ¿sí? Que representan técnicas que apuntan a obtener cierta información para el tratamiento estadístico, ¿sí?, de la misma. Mientras que las técnicas cualitativas, que son más flexibles, pretenden captar o recoger información que dé cuenta de la subjetividad del actor social, del punto de vista del actor, de la perspectiva del actor social, a fin de captar su subjetividad, cosa que claramente no es posible a través de una encuesta, ¿sí? El análisis que se va a realizar a posteriori sobre esta información cualitativa apunta a identificar el significado que le da el otro a su mundo social, cosa que no podríamos lograr a través de una encuesta. Yo les voy a pedir, independientemente de lo que estamos conversando acá, que en función de nuestro enlace anterior sobre el diseño cualitativo y este primer enlace sobre técnicas, traten de identificar en un enlace que voy a subir, todavía no he seleccionado, pero en un enlace que voy a subir a nuestro Classroom, que traten de identificar aspectos propios de no solo el abordaje cualitativo, sino de estas técnicas en particular, ¿sí? Otra forma de dar cuenta de nuestras posibles técnicas de recolección, yo mencioné las técnicas cuantitativas y no mencioné ejemplos de las segundas, ¿sí? Las técnicas cualitativas. Cuando hablamos de técnicas cualitativas, incluimos bajo esta denominación a las entrevistas en sus distintas modalidades, a la observación en sus distintas modalidades, a los grupos focales, a la historia de vida y a otros abordajes técnico-metodológicos que vamos a ver o vamos a profundizar en breve, ¿sí? Otra forma de dar cuenta de las técnicas depende del nivel depende del nivel de reacción o de invasión que produce la técnica en el escenario en el cual se está aplicando, ¿sí? Me refiero concretamente a la caracterización de las técnicas entre invasivas y no invasivas, lo mismo sería decir intrusivas o no intrusivas, reactivas o no reactivas, ¿sí? En todos los casos que acabo de mencionar, nos vamos a concentrar en cuál es el efecto que produce la técnica, ¿sí?, sobre aquellos sobre los cuales está siendo administrada, ¿sí? Esto, por supuesto, es más que una clasificación de tipo de técnicas de recolección de datos. En función de lo que yo estoy mencionando, ustedes deben tomar decisiones, ¿sí? Ustedes van a plantear un tema, lo van a delimitar, van a plantear un problema, etcétera, etcétera, y en algún momento van a tener que decidir cuáles son las técnicas más apropiadas para esos fines cognitivos que persiguen en su proyecto, ¿sí? Entonces, no es una cuestión menor plantearme cuál es el efecto que produce la técnica sobre aquellos que la estoy administrando, ¿de acuerdo? Una técnica es no invasiva, no intrusiva, etcétera,
cuando capta la esencia, cuando capta los datos que desea recoger sin modificar el estado natural del fenómeno, ¿sí? Cuando la información es captada en su estado natural. Mientras que una técnica va a ser reactiva toda vez que una X población se sepa objeto de estudio, y en virtud de esto la técnica genera una cierta reacción. Yo me siento observada, me siento indagada, me siento investigada, ¿sí? Ahora bien, una misma técnica puede asumir la modalidad de reactiva o de no reactiva según cómo se la lleve al terreno. ¿Qué quiero decir? Ninguna técnica es de una modalidad u otra en el vacío, sino que depende de cómo se la lleva al terreno, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros estuviéramos analizando, realizando observación en alguna de sus modalidades que no quiero anticipar, en una marcha anticuarentena, siendo parte de esa marcha, en esa oportunidad, la observación estaría dándose bajo la modalidad de una técnica no reactiva, porque soy una más mezclada en la marcha y no modifico el estado natural del fenómeno, ¿sí? Ahora bien, la observación de un canal de televisión, ¿sí?, con su móvil, la antena, las cámaras, claramente esa es una observación reactiva, ¿verdad? Bueno, también se habla de las técnicas según si se llevan o se implementan de modo cubierto o encubierto. Esto no resiste demasiado análisis o de demasiadas explicaciones. Lo que sí vamos a plantear es que esta distinción entre las técnicas administradas de modo encubierto, ¿sí?, podrían estar reñidas con aspectos éticos. La investigación social, en particular, en el mundo global de la investigación, es una modalidad de investigación que aún tiene varias asignaturas pendientes con justamente las cuestiones relativas a la ética en investigación y la utilización de sujetos en investigación. Con lo cual, el realizar investigación de modo encubierto en aras de obtener información para el crecimiento del conocimiento puede ser muy loable, pero puede plantear un dilema bioético claramente, ¿sí? Otro tópico que nos ayuda a clasificar a las técnicas. En este caso vamos a hablar de la estructuración, ¿sí? Esto ya lo hemos mencionado seguramente en varias oportunidades cuando hablamos de técnicas inestructuradas, semiestructuradas y técnicas estructuradas, ¿sí? Supongamos que existen dos polos en tensión, el de la estructuración absoluta y el de la libertad o inestructuración absoluta. En el medio, entre estos dos polos en tensión, existirán distintas formas más atenuadas de una u otra característica. Lo cierto es que si nos paramos en el polo de la estructuración, ¿sí?, nos estaríamos parando en el caso concreto de las encuestas, donde si hablamos de técnicas estructuradas, esto quiere decir que todas las grandes decisiones del trabajo de campo han sido tomadas con anticipación y el investigador o aquel que recoge datos no puede apartarse de lo planteado por X técnica, por ejemplo, una encuesta asistida por un encuestador.
En este caso de la estructuración absoluta, el nivel de libertad que tienen los participantes, ya sea el que ofrece la información como el que la recoge, encuestado y encuestador, es cero, ¿sí? No hay libertad. Yo me tengo que ceñir a lo que marca el formulario donde están las preguntas de la encuesta. A medida que yo me alejo del polo de la estructuración absoluta, alguno de los dos personajes en escena, el consultado y aquel que recoge la información, van a ir ganando grados de libertad, ¿sí? Ya sea por la introducción de alguna pregunta abierta, ¿sí? La posibilidad de la repregunta por parte de aquel que recoge la información. Es por eso que pasamos de un polo al otro, pasando por aquellas instancias semi-estructuradas, ¿sí? Donde aquel que recoge la información tiene la libertad de repreguntar o de introducir nuevas preguntas no contempladas previamente y que surgen a raíz de una X respuesta, ¿sí? Ahora bien, el otro polo, el de la libertad absoluta y el de la inestructuración absoluta, estaría reflejando observaciones inestructuradas, entrevistas inestructuradas, y realmente considero que se trata de un polo o de una instancia muy difícil de implementar, ¿sí? Es muy difícil entrevistar sin saber absolutamente sobre qué va a versar la entrevista, o bajar al terreno sin haber planificado absolutamente nada de sobre qué o qué se va a observar, ¿sí? En cualquiera de estas dos técnicas que acabo de mencionar, se debe tratar de un investigador muy entrenado para poder llevar adelante, ¿sí?, estas técnicas de modo inestructurado, ¿sí? Y vamos a mencionar un último tópico o forma de caracterizar a las técnicas que para nosotros va a ser sumamente importante, ya que tiene que ver en este terreno cualitativo con la participación o no del investigador, ¿sí?, en la administración de la técnica. Vamos a hablar de técnicas participantes y no participantes. El hablar de técnicas participantes nos lleva a el desempeño por parte del investigador de algún rol, ¿sí? Hablar de participación siempre da cuenta del desempeño de algún rol disponible dentro de, por ejemplo, aquello que nosotros definimos como escenario o unidad de estudio. Sin el desempeño de un rol no hay participación. Entonces, una decisión más a tomar es cuál va a ser el papel del investigador, participante o no participante, desde adentro del fenómeno y asumiendo roles, desde afuera, ¿sí?, sin tomar contacto con el fenómeno ni con situaciones locales. Todo va a ser posible, ¿sí? De hecho, suele ocurrir que se comience con herramientas, con técnicas sin participación o con escasa participación, para, a medida que se avanza en el trabajo de campo y a medida que se reduce el nivel de reactividad que genera nuestra presencia en la escena, ir también aumentando el nivel de participación. Tal vez podríamos plantear una hipótesis inversa, diciendo que cuanto menor es el nivel de reactividad que se plantea con los actores,
con los que uno está trabajando en el terreno, cuanto menor es el nivel de reactividad, mayor es la posibilidad de participación en tareas, roles o actividades propias de esa comunidad o esa unidad de estudio. ¿De acuerdo? Hechas estas aclaraciones generales sobre las técnicas de recolección de datos, vamos a conversar un instante sobre la observación. La observación es considerada la madre de todas las técnicas de recolección de datos, ¿sí? Propia de los estudios cualitativos, claramente. Ahora bien, el primer inconveniente que tenemos con la observación es que representa una acción innata en el ser humano, ¿sí? Nosotros observamos en nuestra cotidianeidad y eso no encuadra dentro de lo que se considera observación científica. A lo largo de la historia, la observación ha sido una técnica que ha tenido épocas de auge como instrumento para la recolección de datos y periodos de decadencia por tildársela de poco científica, ¿sí? Pensemos en lo que ocurría con, por ejemplo, con Bacon cuando introduce a la observación como fuente posible de conocimiento. Ya vamos a profundizar este tema de Bacon más adelante. Pero bueno, ha sido una técnica con, insisto, periodos de auge y de decadencia. Lo que necesitamos hacer nosotros es diferenciar la observación natural y de la vida cotidiana de la observación considerada como herramienta científica, ¿sí? No toda observación es una herramienta científica. Para que esto sea así, esa observación debería reunir ciertas características, ¿sí? Hablamos de una observación científica toda vez que en esa observación se despliegue el uso sistemático de nuestros sentidos, ¿sí? Cuando hablamos de un procedimiento que está encaminado a una percepción deliberada, ¿sí? De la realidad, una percepción planificada que apunta a cubrir un cierto objetivo, ¿sí? Una observación que requiere de un registro, ¿sí? Esto es infaltable, un registro y un análisis a posteriori a fin de captar ciertos significados al interior de una unidad de estudio, ¿sí? Entonces, no nos olvidemos de distinguir la observación cotidiana de la observación científica. Ahora bien, ¿qué sucede? Como toda técnica, ¿sí? Ya vamos a hacer hincapié en esto. Como toda técnica, la observación tiene ventajas y desventajas. Volvamos a retomar conceptos generales de las técnicas. No existen técnicas infalibles, ¿sí? Siempre existirá una técnica más apropiada que otra que se ajuste a los objetivos que nos hemos trazado, ¿sí? Pero bueno, en el caso de la observación queda claro seguramente que su mayor desventaja es la subjetividad de quien observa. Con lo cual, esta es una situación que debe ser controlada por el equipo de investigadores a través de alguna modalidad que vamos a mencionar en breve, ¿sí? Otras desventajas de la observación, más allá de la subjetividad del observador, es justamente la presencia, ¿sí? La presencia del observador en la escena, la imposibilidad de abordar determinados temas, por ejemplo, de raíz psicológica a través de la observación.
La observación no es útil cuando trata de adentrarse en sucesos del pasado y, por supuesto, se trata de una técnica cuyos resultados no son generalizables, pero no estamos en el terreno de la búsqueda de la generalización, ¿sí? Por otra parte, la observación tiene como ventajas la posibilidad de la inmersión del investigador en la escena, el contacto directo con los actores y con el fenómeno social. Otra de sus ventajas, podríamos decir, es que el observador puede recoger datos pese a que los involucrados en el fenómeno no deseen hacerlo, ¿sí? El caso que habíamos citado de participar de una marcha, por ejemplo. Yo puedo obtener información sin que los demás sepan que estoy recogiendo datos, ¿sí? Pero fundamentalmente vamos a rescatar como ventajas esta inmersión del investigador en la escena y la posibilidad de acceder a un fenómeno en su estado natural, ¿sí? Ahora bien, como toda técnica, si vamos a recurrir a la observación, esta técnica tiene que ser diseñada. Y este diseño pasa, en primer lugar, por el mapeo o la elaboración de un croquis del área que se va a observar. Continúa con el planteo del tipo de notas que se van a llevar adelante. Recuerden que la observación tiene que tener un registro. Este registro se traduce en una serie de notas observacionales relativas al fenómeno captado en sí mismo, notas metodológicas que tienen que ver con las marchas y contramarchas que de pronto vamos a tener que tomar dentro de el escenario, ¿sí? Y notas teóricas, si fuera posible. Estas últimas relativas a aquellas cuestiones observadas que le indican alguna posible vía de teorización desde la escena a aquel que está realizando la observación. Probablemente este enlace se corte y arrancamos otro, ¿sí? Bueno, diseñar la observación implica responder una serie de interrogantes. ¿Qué se va a observar? Hay que poner sobre la mesa. Esto, por supuesto, se desprende de los objetivos. ¿Con qué nivel de estructuración? ¿Con cuántos observadores? Esto contribuye a controlar la subjetividad, ¿no? Si hay más de un observador. ¿Dónde se va a observar? ¿En el espacio natural o en un ambiente artificial? ¿Con cuántos observadores? Y fundamentalmente, ¿con qué nivel de contacto? Y ahí entramos nuevamente en la disyuntiva entre participar o no. Al respecto, ¿sí? Vamos a mencionar o vamos a rescatar un continuo desarrollado por una autora que nos va a acompañar todo el cuatrimestre, que es Rosana Guber, quien plantea 4 posibles roles a desempeñar por el observador, ¿sí? Ella habla de un observador puro, que es aquel observador, podríamos decir, un observador positivista que observa desde afuera, sin involucrarse con el fenómeno, ¿sí? Desde fuera observa, ¿sí? En un extremo. En el otro extremo vamos a encontrar al participante pleno, que es aquel observador que se ha involucrado de tal forma con el fenómeno que está observando que termina inmediatamente ligado, ¿sí?, al fenómeno, y en algunos casos, como menciona la bibliografía, termina mimetizado con el objeto de estudio, ¿sí? Termina mimetizado con el fenómeno.
postura que resiste ciertas críticas, ¿sí? Entonces, un observador puro, un participante pleno que terminó enarbolando las banderas de su unidad de estudio, y en el medio dos posiciones intermedias, la del observador participante y el participante observador. Esto es más que un juego de palabras, ¿sí? En estos dos casos intermedios, lo que prima es la actividad que comienza o que encabeza el nombre de la postura. ¿En qué se hace hincapié? ¿En la observación o en la participación? En el observador participante, lo que prima es la observación por sobre la participación. Digamos que es un observador que participa porque no le queda alternativa para poder permanecer en la escena. Sería un observador cuasi positivista, participa porque no le queda otra. En cambio, el participante observador se trata de un investigador más bien de corte interpretativista que concibe o tiene la idea de que no hay forma de captar el sentido que le da el otro a su mundo social si no es participando de su rutina. Entonces, en sus proyectos de investigación o en sus futuras investigaciones, ustedes deberían elegir o plantear cuál es el rol que van a desempeñar, ya sea un rol fijo a lo largo de toda la investigación o cómo van a ir cambiando de rol desde el observador puro, ¿sí? Sin llegar al participante pleno, que es una posición cuestionable, ¿sí? Podríamos decir, ¿hasta qué punto es científico quedar pegado con la escena? Sería, bueno, observar la cotidianeidad o los hábitos de alimentación de un vegano y terminar convirtiéndome en vegana, ¿sí? Ahí yo terminé como participante plena, me convertí al veganismo a partir de mi investigación. Bueno, entonces, con estos tips que acabamos de mencionar, toda vez que ustedes vayan o decidan o resuelvan utilizar a la observación como técnica exclusiva o complemento de otra, es deseable que comiencen a materializar en qué consistiría esa investigación y qué modalidades va a asumir. Bueno, creo que esto es todo por ahora, lo hice lo más rápido posible para que entre en el video. Nos vemos en el próximo video hablando ya de las entrevistas. Bueno, que estén todos bien, les mando un cariño.